Jesus said, Jesús dijo, I am the resurrection yo soy la resurrección and the life. y la vida. Hallelujah! We need to shout. It's like, hallelujah. He is the resurrection and the life. Necesitamos gritar, Él es la resurrección y la vida. Hallelujah! Aleluya. Ah, es mejor. Es mejor. Yo voy a presentar, I'm going to present, I'm trying to speak more Spanish. Les voy a presentar The resurrection to help you understand what Jesus did for you. la resurrección de tal forma que te pueda ayudar a entender lo que Cristo hizo por ti. In John chapter 11, verse 25, En Juan 11:25, Lazarus is dead. Lázaro había muerto. In fact, he's been dead for 4 days, and if they open the tomb, he smells. Habían pasado ya 4 días que había muerto y ya olía la tumba. And they say, oh, if you had just come, he would have lived. You would have healed him. Y a Jesús le decían, oh, si tan solo hubieras venido antes, hubieras podido salvarlo. But he said, I'm glad I didn't come for your sakes. Why would he say that? Pero Jesús dijo, qué bueno que no vine por ustedes. And then he says, Y luego dice, I am the resurrection and the life. yo soy la resurrección y la vida. He who believes in me will live even if he dies. Aquel que cree en mí vivirá aunque muera. And everyone who lives and believes in me will never die. Y aquel que cree en mí jamás morirá. And he said, do you believe this? ¿Tú crees esto? But they didn't say that. Pero ellos no dijeron eso que ustedes dijeron. I believe we'll be raised in the last day. Yo creo que seremos resucitados en el último día. I believe that the resurrection will happen. Yo creo que la resurrección sucederá. But they didn't understand that the resurrection was standing in front of them. Pero lo que Hallelujah. ellos no comprendían es que la resurrección estaba de pie delante de ellos. And Jesus wept. Y Jesús entonces lloró. And a lot of people said, oh, he loved Lazarus and that's why he's weeping. Y muchos dicen que porque amaba mucho a Lázaro, por eso lloraba. No, he wept because they didn't understand. Él lloraba porque no entendían. And he said, roll away the stone. Y entonces les mandó que quitasen la piedra que estaba enfrente. And then he spoke, Lazarus, come forth. Y entonces habló y dijo, Lázaro, ven fuera. And he came forth. Y así vino. Jesus said, I am the resurrection and I am the life. He said it together. Jesús dijo juntamente que era tanto la resurrección como la vida. Because it is essential for us to understand that the resurrection brings life. Porque es esencial que nosotros comprendamos que la resurrección trae vida. In Hebrews chapter 6, it talks about how we need to learn the elementary teachings of Christ. En Hebreos capítulo 6, ahí nos enseña cómo debemos nosotros comprender los rudimentos de la fe en Cristo Jesús. And one of those teachings is the resurrection of the dead. Y una de esas enseñanzas es la resurrección de los muertos. It's the foundation of what we believe. Es el fundamento de lo que nosotros creemos. So let's look at the history of the resurrection. Entonces, echemos un vistazo a la historia de la resurrección. It begins in the Old Testament, Comienza en el Antiguo Testamento, in the prophecies about the resurrection. en las profecías mesiánicas acerca de la resurrección. So I'm going to talk first about the prophecies that relate to the resurrection of the Messiah. Y voy a hablar acerca de esas profecías que hablan precisamente de la resurrección de el Mesías. And I've listed a lot of scripture here He puesto ahí varias escrituras because I want you to understand what it is all about porque and what quiero que Jesus did. comprendamos de qué se trata todo esto y lo que hizo Jesús. In Psalm 16 verses 9 to 10, En Salmo 16 del versículo 9 al 10, David says, David dice, I will, my soul will not be abandoned to Sheol. no abandonarás mi alma al Seol, Neither will you allow the Holy One to undergo decay. ni permitirás que el santo vea corrupción. Well, we all know that David died.
Sabemos todos que David murió and his body decayed. y que su cuerpo se pudrió. But he was talking about the Messiah. Pero en este pasaje, David estaba hablando acerca del Mesías. In Psalm 22, it talks about so much about the Messiah. Psalm 22 I call the Messiah Psalm. En el Salmo 22, que para mí yo lo llamo el Salmo del Mesías, habla tanto acerca de él. But in the last part of that psalm, Pero en la última parte de este Salmo, it says, "For the kingdom is the Lord's, and he rules over the nations." dice que el reino es del Señor y él gobierna sobre las naciones. A dead Messiah can't do that. Pero un Mesías muerto no puede reinar sobre las naciones. But a raised Messiah can. Pero un Mesías resucitado sí puede. And it says that it will be told of the Lord for generations to come. Y dice ahí también que se contará acerca de esto por generaciones. We're part of that generation. Nosotros somos parte de esas generaciones. It's the hope we have. Es la esperanza que nosotros tenemos. It's the hope Israel had. Es la esperanza que Israel tenía. They didn't understand. Ellos no comprendían. They knew God the Father, Ellos conocían al Padre, but they didn't know God the Son. pero no tenían un conocimiento, una relación con Dios el Hijo. They had experiences with the Holy Spirit, Habían tenido algunas experiencias con el Espíritu Santo, but most of the people did not have a personal relationship with the Holy Spirit. pero la mayoría de las personas carecían de una relación con el Espíritu Santo. But it says in that scripture in 31, they will come and will declare his righteousness to people who will be born. Pero en ese versículo, en ese capítulo, el versículo 31, dice que así aquellos podrán declarar que van a nacer después acerca de esto, Because he has performed it. Hallelujah. porque Él lo ha hecho. The Jewish people are still waiting for the Messiah. Los judíos, aquellos que profesan ser judíos, aún esperan el Mesías, But they're going to see him. Hallelujah. pero lo verán, Because these days are coming. porque estos Hallelujah. días vienen, And they will see and will know that they have a Messiah. porque Hallelujah. verán y conocerán que existe el Mesías, A risen Messiah. un Mesías resucitado. Hallelujah. Psalm 49 talks about how God will redeem my soul from the power of Sheol. Y Salmo 29 habla acerca de cómo el Jehová va a salvar mi alma del Seol. See, the power of Sheol is death. ¿Ves? La palabra del Seol es muerte. But Jesus conquered death. El poder del Seol es muerte, pero Jesús conquistó la muerte. Hallelujah. Throughout the Psalms, it talks about the resurrection. A través de todos los salmos habla acerca de la resurrección. Psalm 71, bring me up from the depths of the earth. En Salmo 71 dice, tráeme de las profundidades de la tierra. We are all, except if the Lord comes before we die, we're all going to die and be buried. A menos que el Señor venga antes que nosotros muramos, todos aquí vamos a morir, But we will rise again. pero resucitaremos. Hallelujah. What does it say in Isaiah 25, verse 88? ¿Qué dice en Isaías? It says, he will swallow up death for all time. Dice Hallelujah. que Él tragará o sepultará la muerte para el resto del tiempo. He will swallow up death for all time. Que tragará la muerte para siempre. That's hard for us to comprehend Es difícil para nosotros comprender esto, because we all live and we die. porque todos vivimos y todos morimos. I'm sure everyone here has known somebody who has died because Cre- that's the way of life. Creo que todos los que estamos aquí hemos conocido a alguien que ha muerto, porque así es la vida. But that's not where it ends Pero ahí no es donde termina, because we have the hope for all eternity. porque tenemos esperanza para toda nuestra eternidad. In Hosea 13:14 it says, shall I ransom them from the power of Sheol? En Oseas 13:14 dice, no los daré rescate para ellos del Seol, Shall I redeem them from death? los redimiré de la muerte. O death, where are your thorns? O death, where are your thorns? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? O Sheol, where is your sting? Oh Seol, ¿dónde está tu aguijón? Well, it has none with Jesus Christ Pues ya no tiene más que porque Cristo Jesús lo quitó.
because we rise. Hallelujah. porque Él resucitó. And the scripture talks about how he would rise on the third day. Porque la palabra habla y dice como Él resucitaría el tercer día. In Hosea 6 verses 1 to 2 talks about that. En Oseas 6 dice eso. It says he will revive us after 2 days. Dice que Él lo revivirá después de unos días And he will raise us up on the third day y nos resucitará al tercer día, that we may live before him. que podamos vivir delante de Él. And then there's the sign of Jonah in Jonah 1:7. Y luego en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 7, la señal de Jonás, The Lord appointed a great fish to swallow Jonah. que el Señor había señalado un gran pez que se tragara a Jonás. And it says in the scripture that he was wrapped up with seaweed and he was in misery for those 3 days. But I know the Lord is God. Y estando ahí Jonás dentro de aquel gran pez, estaba ahí por 3 días. And he spit him up in 3 days. Y después de 3 días, el gran pez lo escupió a tierra. And even Jesus said, the only sign you'll see is the sign of Jonah. Y Jesús mismo dice que la única señal que verá esa generación es la señal de Jonás. They had no idea what he was talking about. Desconocían a lo que se refería Jesús. Hallelujah. But it doesn't matter because it happens. Hallelujah. Pero no importa lo que ellos desconocían, sino lo que sucedió. And then we also see in the scriptures where it talks about the dead are raised. Hallelujah. También vemos en las escrituras cómo los muertos resucitan. We know the story of Abraham, and the New Testament describes it so well. Conocemos la historia de Abraham y cómo también el Nuevo Testamento lo describe también. In Hebrews 11 and in Romans chapter 4 it talks about it. En Hebreos 11 y Romanos 4 se refiere a Abraham. That Abraham received Isaac back as an example, as a representation of Christ in the church. Que así como Abraham recibió a su hijo Isaac de vuelta al momento de casi ser sacrificado, así también Jesús fue devuelto. Because he had so much faith after what God had done in his life. Puesto que Abraham había tenido tanta fe al ver lo que Dios había hecho en su vida, That when God said, offer up your son through the promise will come through. que cuando el Señor le pidió a Abraham el ofrecer su hijo como sacrificio por el cual iba a venir la promesa, He knew that God was faithful. sabía él que Dios era fiel And since the promise is going to come through Isaac, y dijo que la promesa había de venir por medio de Isaac. he knew that God would raise him from the dead if he sacrificed him. Pero Abraham tenía la confianza de que aún Dios resucitaría a su hijo de ser sacrificado. And God gave an exchange of a ram. Y ahí hubo un intercambio entre un ternero y un carnero y el hijo Isaac. And he received Isaac back. Y recibió a Isaac de vuelta. We have that lamb for us. Y entonces nosotros tenemos ese carnero por nosotros. The lamb was sacrificed. El Cordero de Dios fue sacrificado. But I know that he raises the dead. Pero sabemos que Él resucita a los muertos. And Jesus rose from the dead. Y Jesús resucitó de los muertos. It says in Isaiah chapter 26 verses 19 to 20. Dice en Isaías, Your dead shall live, their bodies shall rise. sus muertos vivirán y sus cuerpos resucitarán. I don't know how the Sadducees could not believe in the resurrection when it's right out of the word of God. No sé cómo los saduceos Not like from Jesus, but from Isaiah the prophet. No sé cómo los saduceos podían no creer en la resurrección de los muertos si ahí estaba en el Antiguo Testamento claro para que ellos lo entendieran. He says, you who dwell in the dust awake and sing for joy. Hallelujah. Aquellos que reposan en el polvo se regocijarán. For your dew is the dew of light, and the earth will give birth to the dead. Hallelujah. Porque tu rocío es un rocío de luz y tus muertos darán a luz vida. I know the promise.
Yo conozco la promesa. It's in the Old Testament. Está en el Antiguo Testamento. It's revealed in the New Es Testament. revelado en el Nuevo Testamento. And I will rise like Jesus rose. Y yo resucitaré así como Jesús resucitó. That's the hope we have. Esa es la esperanza que tenemos. Hallelujah. 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 Praise God. Even Ezekiel said, "Oh, look at the bones, they're all dead." Hasta Ezequiel, viendo el valle de los huesos secos, dijo, todos están muertos. And from the dead, God raised up a mighty army. Pero de los muertos resucitó Dios un ejército poderoso. But in verse 13 of that chapter, which we don't read very often, tells a different story. Pero en el versículo 13, que no leemos a menudo, dice otra historia. Because then God says to Ezekiel in verse 13, "Then you will know that I am the Lord, Y dice en el versículo 13, y sabréis que yo soy Jehová, when I have opened up your graves cuando abra vuestros sepulcros and caused you to come up out of your graves, my y people." os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. I can't wait I hope I don't have to, but if I do, I want to raise from that grave because of Jesus Christ. Espero no tener lo que hacer, pero si yo estoy muerto, yo quiero resucitar así como Cristo Jesús. Then Daniel in Daniel chapter 12 says this. Y en Daniel capítulo 12 dice lo siguiente. He says, "Everyone who's found written in the book will be rescued." Y todos aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida serán rescatados. Many of those who sleep in the dust of the ground will awake. Muchos de aquellos que duermen en el polvo despertarán. These to everlasting life, Estos a vida eterna, but others to disgrace and everlasting contempt. pero otros a vergüenza y confusión perpetua. We don't like to hear that part, No nos gusta escuchar de esta parte, but that's why I proclaim the gospel, pero por eso nosotros proclamamos el evangelio, so that none would be lost. para que ninguno se pierda. That's the heart of God. Ese es el corazón de Dios. The resurrection is to bring life. La resurrección es para traer vida. Hallelujah. And those who have insight will shine brightly. The glory of the resurrection is that we will shine brightly. La gloria Hallelujah. de la resurrección es que nuestra luz brille Like the brightness of the expanse of heaven. como brilla las estrellas en el cielo. And those who lead the many to righteousness like the stars forever and ever. Y así son aquellos que dirigen a los justos, es como las estrellas que brillan. I want to lead people into righteousness. Yo quiero guiar a personas a justicia. I want to see people saved, delivered, and set free. Yo quiero ver a personas ser salvos, sanados y hechos libres And have a resurrected life. y tener una vida resucitada. That's why I'm so excited. Por eso estoy tan emocionado. I get excited when I think about the life that Jesus wants to give. Yo estoy tan emocionado cuando pienso en la vida que Dios quiere darnos. So many times in the world and in the church, I see sad faces. Tantas veces en la iglesia y en el mundo vemos rostros tristes. I say, why, Lord? Y decimos, ¿por qué, Señor? God wants to bring life. Si Dios quiere traer vida. Doesn't matter what your natural situation is, you have the hope of the resurrection. Sin Hallelujah. importar la situación actual que estés viviendo, tenemos esperanza. 3 is a very important number in the scriptures. En la Biblia, el número 3 es frecuentemente usado de una forma importante. 3 represents completeness. El número 3 representa el ser completo. The Father, the Son, and the Holy Spirit are complete God. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios entero. And it's interesting that there were only 3 people raised from the dead in the Old Testament. Interesantemente, en el Antiguo Testamento ubicamos únicamente 3 personas que fueron resucitadas de los muertos. The widow from Zarephath, whose son was raised from the dead by Elijah. La viuda que su hijo fue resucitado de los muertos por Elías. That's in 1 Kings 17. En 1 Reyes 17. And then the Shunammite woman's son was raised by Elisha. Y luego Eliseo resucitó al hijo de una viuda igual, And the third one was a unique one. una mujer igual. Y la tercera ocasión fue una particular. There was a man who died,
Había una mujer que murió, and they had to rush to bury him. un hombre que murió y tuvieron que apresurarse a enterrarlo. Elijah had recently died, Eliseo había recientemente muerto, and so they threw him into the grave of Elisha. entonces lo aventaron a la tumba del profeta. And he fell on Elisha's bones, Y cayendo sobre los huesos de Eliseo, and he jumped up alive. y entonces ese hombre que recién enterrado brincó vivo. Oh, wow, hallelujah. A man was made alive by the power of God through the bones of Elisha. Un hombre fue hecho vivo por los huesos de Eliseo. That's in 2 Kings chapter 13 verse 20. Es en 2 de Reyes 13, versículo 20. 3 episodes of the resurrection. Aquí 3 diferentes episodios de una resurrección. 3 is the number of completeness. El número 3, recordando, es un número que representa el ser completo. God was trying to show something, Dios nos intenta mostrar algo con esto, that he would complete it through his son and through himself. que lo llevaría a cabo por medio de su Hijo. Now, the testimony in the New Testament about the real live resurrection of the Messiah. Hallelujah. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos el testimonio de la resurrección del Mesías. Here the number 3 becomes important again too. Y aquí también el número 3 es importante de igual manera. Because Jesus spoke only 3 times directly about his resurrection. Porque Jesús únicamente habló 3 veces directamente acerca de su resurrección. In Mark chapter 8 verses 29 to 35, En Marcos 8, 29 to 35. 29 a 35. Okay, and he also it's the same thing described in Matthew and Luke as well. Y lo mismo es descrito en Lucas y Mateo. But in Mark has the description that I want to share because it was more complete. Pero la descripción que nos trae Marcos es la que yo quiero darles porque está un poquito más completa. And so he's asking, who do people say that I am? Y Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? And they gave all kinds of answers, but Peter said, you are the Christ. Le dieron varias respuestas, pero Pedro finalmente dice, tú eres el Cristo. What revelation. ¡Qué revelación! And he warned them, don't tell anybody about that yet. Y Jesús, dialogando con él, le pide que no le comparta eso a otras personas And todavía. right after that time, Pero justo después de esto, he began to teach them about the Son of Man would suffer many things. acerca de cómo el Hijo del Hombre tenía que sufrir muchas cosas. Rejected by the elders, Ser rechazado por los the chief ancianos, priests and the scribes, por los sacerdotes, los escribas, and be killed. y luego ser And muerto. 3 days later be raised from the dead. Y 3 días después ser resucitado de entre los muertos. He told them plainly. Les dijo de forma clara. They rebuked Jesus, you can't do that. We rebuke you. Y le amonestaron diciendo, tú no puedes decir eso. And Peter took Jesus, if you imagine, okay, Jesus, come on over here. I have to have a little discussion with you. Y Pedro, imagínate, le agarró a Jesús así, le dijo, tengo que hablar contigo, Jesús. You're not allowed to die. Tú no puedes morirte. Jesus says, get thee behind me, Satan. Y Jesús le indica a él, ponte detrás de mí, Satanás. You don't know what you're talking about. No sabes de lo que hablas. 1 minute, he's anointed by God. En un momento es ungido por Dios And the next minute, he has to be rebuked. y en otro momento tiene que ser amonestado Because he did not understand what Jesus was talking about. porque no comprendía de lo que hablaba Jesús. But then he goes on and describes what it means, the resurrection. Pero continúa Jesús a darle una explicación a lo que significa la resurrección. He then says to the crowd afterwards, Le dice a la multitud después de esto, if anyone wishes to come after me, he must deny himself, si alguien quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, take up his cross, tome su cruz and follow me. y sígame. For whoever wishes to save his life will lose it. Porque aquel que quiere salvar su vida la perderá. Whoever loses his life for my sake and the gospel's will save it. Pero aquel que la pierde por mí y por el evangelio la salvará. What's the resurrection? ¿Qué es la resurrección? It's about dying, Es acerca de morir. because then life can come forth. Porque es entonces que la vida puede venir adelante. We hold on to so much Nos aferramos a tanto
But God says, let it go. Pero Dios dice, déjalo ir. Die and you'll have everything. Muere a ti mismo y tendrás todo. Hold on to life and you'll have nothing. Aférrate a la vida y terminarás con nada. Do you not understand what the resurrection means? ¿No comprendes tú lo que significa la resurrección? They had no idea. No tenían ni una idea. Even while he was telling them directly. They Aunque had les no estaba idea. hablando de forma directa. In the second time he tells them about his resurrection that's going to happen, his death and resurrection is in Matthew. I'm La going to segunda share it. ocasión que les habla acerca de su muerte y resurrección está en Mateo. That's in Matthew 17, 22 to En Mateo 23. 17, 22 al 23. This is their time in Galilee. Este es su tiempo en Galilea. And it says that they will deliver him and kill him. Que lo entregarán y lo matarán. And he'll be raised in 3 days. Mas al tercer día resucitará. And they were deeply grieved. Y estaban entristecidos en gran manera. Why would they be grieved if he says he's going to be raised in 3 days? ¿Por qué estaban tristes si dijo que resucitaría al tercer día? Because they didn't understand. Porque no entendían. It had not been revealed to them yet. No les había sido revelado aún. In Luke, En Lucas, on the way to Jerusalem, de camino a Jerusalén, in Luke 18, 31 to 34, en same Lucas thing. 18, 31 al 34, pasa lo mismo. We're going to Jerusalem. Jerusalén. And everything that's been written in the prophets will happen. Y todo lo que había sido escrito en los profetas iba a suceder. I'll be handed over to the Gentiles. Seré entregado a los gentiles And they will mock me. y seré escarnecido And they will mistreat me. y seré afrontado. And after they have beaten me, Y después de que me hayan azotado, they will kill me. me matarán. And then the third day, he will rise again from the dead. Mas al tercer día resucitaré. But they didn't understand again. Pero no entendían. They couldn't comprehend what he was talking about. No podían ellos entender de lo que él estaba hablando. Because the Holy Spirit had not revealed it to them. Porque el Espíritu Santo aún no les había dado que entendieran. He told them plainly, Sin embargo, sí les habló de forma clara. I'm going to die. Yo voy a morir And then I'm going to raise from the dead. y in luego 3 days. me resucitaré de entre los Just as the muertos. scriptures say. Tal cual como dice las Escrituras. And it made no sense to them. Y a ellos no les hacía sentido. And then we see that even throughout all his walk on the earth, he alluded to the resurrection many times. Y viendo cómo el ministerio de Jesús sobre la tierra, en todo el tiempo él aludía a la idea de la muerte y resurrección. In John chapter 2, they're asking him, show us a sign of your authority. En Juan capítulo 2 le pedían a Jesús, danos una señal de tu autoridad. He said, this is the authority. Y él les mostró la autoridad. Destroy this temple. Destruyan este templo And 3 days, y en 3 días it'll be raised up again. lo reedificaré. How can that be? ¿Cómo podría ser eso? How can, they said, well, this temple, it took years and years to build the temple. And now you're saying it can be rebuilt in 3 days? Ellos pensando que se refería al templo físico, diciendo, tomó años construir esto y dices que en 3 días lo levantarás. Nobody understood what he was talking about. Nadie entendía a lo que se refería. And then later, after he rose from the dead, they remembered Pero después de que él resucitó de entre los muertos, se acordaron and they understood. y entendieron. In Luke chapter 11, En Lucas 11, the crowds were increasing. las multitudes se aumentaban. And he said, this wicked generation, Y dijo, esta generación malvada que demanda señal, it seeks for a sign. que demanda señal, But the only sign that will be given is the sign of Jonah. pero la única señal que les será dada es la señal de Jonás. What's the sign of Jonah? They all thought. ¿Cuál es la señal de Jonás? Todos pensaban. They didn't understand. No comprendían. In Matthew 22, En Mateo 22, the Sadducees, Los who didn't believe in saduceos, the resurrection, que no creían en la resurrección, thought they could trick him. pensaban que podían tenderle una trampa a Jesús. They said, oh, well, what if this guy has a wife and he's married, they have no children, and he dies? Pero And then- les dijo, ¿qué tal si un hombre tiene una esposa pero sin hijos, muere And they're el like- esposo?
7 brothers, and they all die, and there's no children. Y como era tradición en esa cultura, la esposa se casaba con el siguiente hermano para dejar heredero al primero. Pero Because- todos se morían sin haber dado heredero. Because the Jewish tradition is that the brothers will marry the wife to raise up a child for the brother. Porque así en la cultura judía es la tradición. And so all the brothers died, and then they said, who is the husband in the kingdom? Y entonces todos los hermanos fallecieron uno después de otro. Y entonces le preguntaron quién sería el esposo en el reino de los cielos. See, because they didn't believe in the resurrection. Puesto que ellos no creían en la resurrección. But guess what Jesus says? Pero adivinen qué dijo Jesús. He says, you are mistaken, Les dice, ustedes están equivocados. because they don't marry in the kingdom. Porque en el cielo, en el reino, no se dan en casamiento, They're like angels. sino que son como los ángeles del cielo. See, here comes the light again. ¿Ves? Aquí viene la luz de nuevo. They're like angels. Son como ángeles. They don't die, Ellos no se mueren, but they live Sino que eternally, viven- like eternal beings, glowing and not needing to marry or given in marriage. eternamente y no se dan en casamiento. And he said, you are mistaken, Tú estás errado. because in the scriptures, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Porque dice en las escrituras que yo soy el padre de Abraham, de Jacob, y de Isaac y de Jacob. He's not the God of the dead, he's the God of the living. They are alive. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. What he was saying is they're living. Entonces lo que está diciendo es que ellos están vivos. They're just waiting Simplemente esperan for the time when they too will be raised from the dead. el tiempo en el que ellos también serán resucitados de entre los muertos. He was talking about the resurrection, Sino Jesús se refería a la resurrección, but they didn't understand. pero no lo comprendieron. In John chapter 14, verse 12, En Juan 14, versículo 12, he says this. dice lo siguiente: Okay, truly, truly, I say to you, verdaderamente les digo, he who believes in me, aquel que cree en mí, the works that I do, he will do also. las obras que yo hago, él también las hará. Wow, and greater works than these he Y shall do. mayores que estas hará también. Why? ¿Por qué? Because I go to the Father. Porque iré al Padre. Well, if he dies and is not raised from the dead, how is he going to go to the Father? Si Jesús muere y no es resucitado, ¿cómo entonces irá al Padre? But he's raised from the dead Sino porque fue resucitado and then sends the Holy Spirit. y entonces va al Padre y envía al Espíritu And Santo. we can do greater works. Entonces a través del Espíritu Santo nosotros podremos hacer mayores obras. I don't know about all the miracles that happened around Jesus. Ahora, no entiendo bien esto, pero todos los milagros que sucedieron alrededor de Jesús, The one miracle I think, that's just me, en un milagro que yo creo, soy yo hablando, is that we had the opportunity to speak the word and lead people to Jesus Christ. el milagro más grande quizás sea que tenemos el privilegio de compartir el Evangelio y guiar a otros a Cristo The Jesús. greatest work we can do is helping people to see Jesus La obra Christ más grande que podemos hacer es ayudar a que otros vean a Cristo Jesús as their Lord and Savior. como su Señor y su Salvador. In John 14:19, he says, in a little while, you won't see me anymore. En Juan 14, 19 dice, en poco ya no me verán. The world won't see me, El mundo ya no me verá, but you will, pero ustedes sí me verán. because I live. Porque yo vivo, You will also live. Hallelujah. ustedes también vivirán. Woo! Hallelujah. I'm excited. Aleluya. I live because he lives. Yo vivo porque Él vive. That song we say, because he lives, I Ese- can face tomorrow. Ese canto que cantamos acerca de porque Él vive, yo puedo, He's alive and I'm forgiven. Él está vivo y yo soy perdonado. And the gates are open wide. Y las puertas están abiertas de par en par. And my job is to help not only myself to walk into those gates, but to help others see the gate and walk Y in. mi trabajo no es únicamente yo caminar en la luz, sino permitir que otros puedan ver el camino y también entrar en ello. Hallelujah. He's alive. Él está vivo. And I'm alive because he's alive. Y yo estoy Hallelujah. vivo porque Él está vivo. You know, Jesus raised 3 people from the dead.
Sabes, Jesús resucitó a 3 personas de entre los muertos. That's that number 3 again. Ahí está otra vez ese número 3. The number of completeness. Es el número de que algo está completo. Hallelujah. Hallelujah. The first one La primera vez is the widow's son in Naim. It's a town, Naim. es la viuda de el pueblo que se llama Naín. That's in Luke chapter 7, verses 11 to 17. Es en Lucas 7, 11 al 17. Here's this woman, she's a widow, and Va esta viuda, her son has passed away. su hijo había fallecido. And Jesus is seeing the coffin coming by, Y Jesús está viendo la procesión trayendo el cuerpo and he has compassion. y tiene compasión. And he said, Y dice, young man, I say to you, arise. joven, te digo, levántate. I don't know you, I'd be sort of scary if all of a sudden the dead man just stands up and begins to speak. Yo tendría miedo. De repente este joven se para y empieza a hablar. And Jesus gave him back to his mother. Y Jesús se lo devolvió a su mamá. You notice that Jesus does a lot about restoring children to the mothers. Sabes, Jesús hace mucho esto de restaurar a los hijos a las madres. 2 children restored to their mothers in the Old Testament. 2 hijos en el Antiguo Testamento fueron restaurados a sus padres, específicamente sus madres en el Antiguo Testamento. And 2 children are restored to their parents in the New Testament. De igual forma, en el Nuevo Testamento sucede. The next one Lo is the siguiente 12-year-old daughter of a man called Jairus. Es la hija de 12 años de un hombre llamado Jairo. And that's in Luke chapter 8, verses 40 to Y eso 50, está en Lucas 8, 40 al 42. and also 49 to 45. Y luego también en el 49 en adelante. And Jesus returned, and everybody was welcoming him, and they were waiting for him, and there came a man named Jairus, Y entonces Jesús caminando vino a él un hombre llamado Jairo, official in the synagogue. un oficial de la sinagoga. And he was believing in Jesus Christ. Y él creía en Cristo Jesús. And just like so many Jewish people today, so many believe in Jesus but are afraid to say anything. Y así como muchos judíos el día de hoy que creen en Jesús pero tienen temor de decir algo. Okay? You know, and he fell at the feet of Jesus. Y cayó rendido a los pies de Jesús. And he said, please come, my daughter is sick. Y le imploró diciendo, ven porque mi hija está enferma. And as he went, the crowds were pressing in against him. Y al Jesús ir con él, las multitudes se agolpaban contra él. That's when the woman with the hemorrhage got healed. Ahí es donde entra la historia de la mujer que tenía una hemorragia. So while he was busy with this, on his way to Jairus' house, Y mientras se ocupaba de esto, Jesús, en camino a la casa de Jairo, they said, don't bother coming, your daughter's dead. vinieron de parte de la casa y dijeron, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. But Jesus hears this and says, don't be worried, she's only sleeping. Y Jesús, escuchando esto, le dice, no te preocupes, ella nada más está dormida. Many times he talks about death, he says they're asleep. En muchas ocasiones Jesús se refiere a la muerte como alguien durmiendo. But with Lazarus, he said quite clearly, he is dead, and I know it. Y cuando le presionaron un poco a Jesús con Lázaro, claramente dijo, él está muerto. But here we see that Jairus' daughter is dead. You know. Pero aquí vemos en este pasaje como la hija de Jairo había muerto. And he goes to the house and he brings those of faith, Y entonces entra a la casa y trae a aquellos que tienen fe con él. man of faith. Hombre de fe. And he says, all right, he brings Peter and a couple of disciples and the parents. Y trae a algunos a los padres de los discípulos Everybody's mocking. y todos se están burlando de él. Everybody's laughing. Todos que estaban ahí se habían reído de él. She's not asleep. There's something wrong with you. Ella no está durmiendo, algo está mal contigo. And he says, stop breathing. She has not died. Y les dice Jesús a ellos, dejen de estar tristes, ella no está muerta. Ha, you don't know what you're talking Tú about. no sabes de lo que está hablando. Isn't that what a lot of people said when Jesus rose from the dead? Ha, you don't know what you're talking about. ¿No será eso lo que mucha gente dijo acerca de Jesús al resucitar? No saben de lo que está hablando. Es una mentira. It's a lie. Es una mentira. But he said, no. And he went inside and took her hand and said to her,
child, arise. Y entrando en la casa, tomó la mano de la niña y le dijo, levántate. And she rose from Y the dead. así ella despertó And he gave her something to eat. y les pidió que le dieran de comer. It's a lot of work to be dead and then come back to life. You need something to Es mucho trabajo estar muerto y resucitar, ¿eh? Hallelujah. We need to understand the resurrection. Necesitamos comprender la resurrección. And the last one we know about is Lazarus. Y el último ejemplo de resurrección en el Nuevo Testamento es Lázaro. And he had such a heart to see them understand the resurrection of the dead and his life. Jesús tenía un corazón para que la gente comprendiera de qué se trata esto de la resurrección y su vida. It's so important to understand his words Es importante entonces comprender las palabras, because they didn't and they still wept. They said, we believe for the future, but not now. porque ellos creían para el futuro, pero no en este momento. He said, I am the resurrection and the life. Él- I'm saying it over because I want it to be in our hearts. Y él repetía una y otra vez que era la resurrección y la vida porque quería que este mensaje estuviera en nuestros corazones. He who believes in me will live even if he dies. Aquel que cree en mí vivirá aunque muera. And everyone who lives and believes in me will never die. Y aquel que vive y cree en mí nunca morirá. Do you believe this? ¿Tú crees esto? They didn't. Ellos no. They didn't believe it. Ellos no lo creían. They said, oh, yes, Lord, I believe that you are the Christ, Ellos decían, sí, yo creo que tú eres el Cristo, the Son of God, el Hijo de Dios, even he who comes into the world. aquel que viene al mundo. They didn't believe that Lazarus was going to rise from the dead. Ellos no creían que Lázaro iba a resucitar de los muertos, But Jesus was saying something specific to them. pero Jesús les estaba indicando algo específico. Even if you live, you will not die. Aunque aún estando vivos, no morirán. Because the resurrection is not just for the future, it's for now. Porque la resurrección no es nada más para el futuro, sino para ahora. I was dead in my old life. Yo estuve muerto en toda mi vida. I thought, like Paul, I'm Jewish, I'm a Levite, I'm Yo of como the Pablo, priestly families. yo pensaba que yo soy judío, yo soy de buena familia, yo soy de los levitas. I don't need a Jesus to intermediate for me. Yo no necesito un Jesús que abogue por mí al Padre, But that's not true. pero eso no es cierto. Because when I received Jesus Christ, I became alive. Porque cuando yo recibí a Cristo Jesús, yo entré a vida. I went from darkness to light. Yo me fui de la oscuridad a la luz. All of us, when we received Jesus, went from darkness to light. Todos nosotros al recibir a Cristo fuimos de las tinieblas a la luz. And Jesus wanted them to understand that. Y Cristo quería que ellos entendieran esto. That even though you die, you will live because you have me. Hallelujah. Porque aunque mueran, vivirán porque me tienen a mí, dice Jesús. Hallelujah. The accounts of the resurrection of Jesus were quite. Jairo read one of them. Los acontecimientos registrados de los sucesos de la vida y la muerte y resurrección de Jesús son variados. El pastor leyó uno de ellos. Each gospel gives an account of the resurrection from different perspectives. Cada evangelio da una perspectiva diferente del mismo hecho. But I love this one. Pero este es uno de los que me encantan. Mary comes, María viene, or actually several of them come. de hecho varias de ellas vienen It's still nighttime. It's still dark outside. a la tumba y aún estando oscuro afuera. And they want to put the herbs. They ask them to remove the stones so they can put herbs on his body, Y venían a poner spices on his body. aroma sobre su cuerpo. And the stone has been rolled away. Pero al llegar se dan cuenta que la piedra había sido quitada. And they look inside. Y al asomarse, He's not there. no está ahí. The burial garments are there, but he's not there. Las telas estaban ahí, pero él no estaba. And they look inside and they go, where is he? Y viendo adentro dicen, ¿dónde está?
And then, some accounts say they saw something there, it was an angel, and they thought he was a gardener. Where did you take him? And I'll bring him back. Y viendo a alguien ahí en el jardín que pensaban ser un jardinero, decían, ¿a dónde te lo llevaste? But the angel says, he's not here, he's risen. Pero los ángeles dijeron, no está aquí, sino ha resucitado. And they run and get Peter and John. Y corren y consiguen a Pedro y a Juan. John, he never mentions his name in the scripture. He says, the one who Jesus loved. Nunca se menciona a sí mismo, pero dice el discípulo a quien Dios amaba, Jesús amaba. He runs to the tomb. Ellos corren a la tumba. Peter has a brisk walk. Pedro pues va caminando rápido. So here, John arrives first. He looks inside. He's not here. Y llegando ellos se dan cuenta que no está ahí. And then Peter arrives and sees all the clothing all wrapped up just nice in good position. Y luego Pedro entra y ve que como todo estaba bien dobladito. But he's not there. Pero Jesús no estaba. Oh, what are they to do? ¿Y qué iban a hacer? And so they go back to their homes, Entonces regresan a su hogar trying to figure out what's happened. intentando averiguar qué había sucedido. They still don't understand. Y aún así no habían comprendido. And Mary, after they go back, because Mary went back with them, she's sticking around. This is Mary Magdalene, who's been forgiven of like 7 demons. Y María Magdalena, quien había sido liberada de 7 Delivered from demonios, 7 demons. estaba con ellos. And she's like, where did they put him? Where did they take him? And she sees a man and she says, tell me where he is. Y él, al ver un hombre, le dice, ¿dónde están? ¿Dónde lo pusieron? And Jesus reveals himself to her. Y Jesús se revela a ella. He says, woman, stop clinging to me. I haven't gone to the Father yet. Y cuando se había dado cuenta que era Jesús, dice, mujer, no me toques porque no he ido al Padre todavía. He's alive. Está vivo. But go tell the disciples that I will meet them in Galilee. Pero ve y dile a los discípulos que los veré, iré adelante de ellos en Galilea. Hallelujah. And they go and they tell the disciples, and Jesus eventually reveals himself to them. Y va y los discípulos finalmente se encuentran con Jesús y se revela a ellos. You see, we go around and we go, oh, he's risen. Oh, look, he's risen. Hallelujah, he's risen. They didn't do that. Nosotros pensamos que nosotros nos asomaríamos y diríamos, aleluya, ha resucitado, pero ellos no hicieron eso. The Marys did. There were like 3 Marys, and they all were involved. Las Marías, ellas estaban involucradas y ellas sí actuaron así. They were like, oh, yes, he's risen. They're going, you're crazy. Ellos estaban, oh sí, resucitó, pero los demás discípulos dijeron, están locas, You're hallucinating. están alucinando. And then Jesus appears to them, to all of them, while they're sitting in one place. Y entonces, estando todos reunidos en un lugar, Jesús se aparece en medio de ellos. See, look at my side, it's pierced. Y mostrándoles, mira, mi costado cómo está, Look at my hands. está perforado, y mira mis manos. And they believed. Y le creyeron. Thomas was like, he wasn't there with them, and so they said, well, I'll believe when I see it with my own eyes. Y Tomás, siendo como era, no habiendo estado ahí al principio, dice, yo creeré hasta que lo vea con mis propios ojos. Imagine how weird they must have felt when he's going like this and putting his hand inside Jesus' body Imagínate cómo se sentían los demás al ver Tomás meter su mano en el costado and feeling the hole in his y hand. sintiendo los hoyos en su mano. Okay, now I believe. Y ahora sí creo. See, so we always think, oh, they were jumping around. Hallelujah, Jesus. No, they said, well, you're crazy. He hasn't risen. Y todos pensamos que ellos están celebrando, brincando por todos lados, que había resucitado. Pero en efecto, no era así. And even while he was walking on the road, there were several that were walking on the road to Emmaus. They were like, and he just appears to them, but they don't know who he is. Y aún los discípulos en camino de Emaús, cuando Jesús se les revela o camina con ellos, ellos no sabían quién era. And they start describing to him all the things that happened in Jerusalem. He said, don't you know what's been going on? Jesus, the Messiah, the future, the Christ, they killed him. And supposedly he rose from the dead. We Y don't ellos know. entonces cuando empiezan a darse cuenta que el cuate no sabe lo que estaba pasando aparentemente, empiezan a describir todo lo que había estado sucediendo de la muerte de Jesús y los alborotos de cómo lo habían escuchado. Well, what do you think happens? ¿Y qué sucedió? They invite him to stay for dinner. Lo invitan a que se quede a cenar
And he stays with them, and then he reveals himself to them. Y estando ahí partiendo el pan, así se revela a ellos. They said, weren't our hearts burning in us? Y después de desaparecer de ahí, ellos decían el uno al otro, ¿no nos ardía el corazón dentro de nosotros? Then he went to tell the other disciples. Y entonces fueron a visitar los otros discípulos. And they said, nah, it didn't happen. Y les dijeron, no, no sucedió. They had to see with their own eyes, Ellos querían ver con sus propios ojos, but they saw and believed. pero vieron y creyeron. Hallelujah. And even Revelation chapter 1, verse 18, Aún en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, Jesus describes himself, Jesús se describe a sí mismo, the living one. el viviente. I was dead, Yo estaba muerto, muerto. and behold, Y he aquí, I am alive forevermore. vivo por los siglos de los siglos. And I have the keys Y ten- of death and Hades. Y tengo las Hallelujah. llaves de la muerte y del Hades. Hallelujah. Aleluya. You know, it's interesting. Es interesante. There were many testimonies given about the resurrection of Jesus after the disciples saw him and experienced him. Hay muchos testimonios posteriores a la resurrección en cuanto a cómo se les apareció a los discípulos. Peter's first sermon was about the resurrection. Hallelujah. El primer sermón de Pedro era en cuanto a la resurrección de Jesús. In Acts chapter 2, verses 25 to 32, he talks about the hope of the resurrection. En Hechos capítulo 2 habla acerca de todos los sucesos de la resurrección. And thousands of people get saved that day. Y miles de Hallelujah. personas reciben a Cristo ese día. The resurrection. La resurrección. Hallelujah. In Acts, twice, Paul talks about the resurrection to two kings. En Hechos, el apóstol Pablo Or two leaders. habla a dos diferentes gobernantes acerca de la In Acts, resurrección. in Acts chapter 24, he talks to Felix. En el capítulo 24 habla con Félix. In Acts chapter 26, he speaks to King Agrippa. Y en el 26 habla al rey Agripa. And each time he says, I'm on trial, I'm arrested for the hope of the resurrection. Y cada vez estando encadenado frente a estos líderes, les decía, yo estoy preso por la esperanza de la resurrección. And these kings, they'll say to him, you keep preaching and you're going to make me a believer. Y algunos le dijo, si sigues predicando así, hasta me vas a hacer creer. That's what it's all about. Y de eso se trata. You keep saying it and you'll make others believers because of Christ through the words that you Necesitas share. continuar hablando acerca de la resurrección con el tal que alguien crea el evangelio. Now I'm going to give you something here, and I'll try to move a little fast, but I had so much to share and so little time to do it. I wanted to do this like 3 days. Quiero ir más rápido, tengo tanto material que quería compartirles, tengo para días. What's the purpose of the resurrection? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Number one, Número 1, it is the gospel. es el evangelio. The gospel is nothing without the resurrection. El evangelio no es nada sin la resurrección. I want all of you to read tonight, or Quiero- today if you can, 1 Corinthians chapter 15. Quiero que todos, de ser posible, lean hoy o en la noche 1 de Corintios capítulo 15. It's the essence of all that we've been talking Es, en resumen, todo lo que hemos estado hablando about the resurrection. acerca de la resurrección. In verses 1 to 2, Versículos 1 al 2. okay, it says, and now I make known to you, brethren, the gospel, Y ahora les hago conocer el evangelio, which he received. el cual he recibido. And then he goes describing what he says. Y luego continúa a describir lo que quiere decir esto. Through verse 8, Al versículo 8 he says, he describes the death, describe la muerte, the burial, el entierro, the resurrection, la resurrección and the appearance. His y appearance. las apariciones. And he says, I preach the word because of this. Y dice, yo predico la palabra a causa de esto.
He even says that, I don't see it in the other scriptures, but it says that Jesus appeared to 500 people. Y Jesús se le apareció a más de 500 personas en este tiempo de apariciones. And lastly, to him. Y por último, a mí, dice Pablo. What's the essence of the gospel that he preaches? ¿Cuál es entonces la esencia del evangelio que él predicaba? Jesus died, Que Jesús murió our sins. por nuestros pecados, was buried for our sins, fue enterrado por nuestros pecados and rose from the dead to give us life. y resucitó de entre los muertos para darnos vida juntamente That's con the él. gospel. Ese es el evangelio. It's not complicated, No es complicado, but that's the gospel. pero este es el evangelio. Hallelujah. What does the gospel bring? ¿Qué trae entonces el evangelio? It brings hope. Trae esperanza. I want everybody to say esperanza. Quiero que todos digan esperanza. Hope. Esperanza. He is our hope. Él es nuestra esperanza. Hallelujah. But in 1 Corinthians chapter 15, Pero en 1 de Corintios capítulo 15 it says this. dice lo siguiente. In 13 to 19, it says, okay, some of you say there is no resurrection. Del 13 al 19 dice, algunos de ustedes dicen que no hay resurrección, Well, if there's no resurrection, pero si hay resurrección, what am I believing? entonces ¿qué estoy creyendo? I'm like a fool Soy como un iluso, because I'm not washed clean. There's nobody who went up into heaven and put the blood on the altar. porque si no hay nadie que roció en el altar en los cielos con su sangre, entonces mi fe es en vano. Christ died for nothing. Entonces Cristo habrá muerto para nada. But there's a difference. Pero esta es la diferencia. In verses 20 to 26, he describes what Christ did. En versículos 20 al 26 describe qué But hizo Christ Jesús. has risen from the dead. Cristo sí resucitó de los muertos. First fruits. Él es el primer fruto. For in all Adam died. For in all people Adam died. Porque en todos, a causa de Adán, morimos todos. So in all of us, because of Adam, we die. A causa de Adán, el primer Adán, todos morimos. But because of Christ, we live. Pero gracias a Cristo vivimos. Hallelujah, Lord. In Christ is the first fruits of all the future resurrections. En Cristo encontramos esto posible de la resurrección. It is coming. Viene. Are we ready? Estamos listos. For it says that he will reign and put the enemies under his feet. Porque dice que Hallelujah. vendrá y reinará y pondrá bajo sus pies todo el enemigo. And the last enemy will be abolished. Y el enemigo al final será destruido. Death. La muerte. Death will no longer have its sting. La muerte ya no tendrá su aguijón. So how do we experience this resurrected life now? Entonces, ¿cómo podemos hoy experimentar la vida resucitada? Well, the first thing that happens is you must die. Lo primero que debe suceder es morir a ti mismo. You have the scriptures here. Tienen ahí los versículos. Unless a seed dies and falls to the ground, A menos que una semilla cae a la tierra y muere, it cannot bring forth life. no puede traer vida. And so we must die to ourselves. Entonces debemos de morir a nosotros mismos. Because even Jesus said, oh, do you not know that life comes from death? Because the seed dies and then brings life. No ven ustedes que para la vida hay que tener primero la muerte, porque no ves cómo la semilla tiene que morir para dar entonces vida. That which you sow does not come to life unless it dies first. Aquello que siembras no trae cosecha a menos que muera primero. You want to follow Jesus? ¿Quieres seguir a Jesús? You need to pick up your cross and follow him. Necesitas tomar tu cruz y seguirlo a él. You need to die to yourself. Necesitas morir a ti mismo. Paul said, I have been crucified with Christ. Pablo dice, yo he sido juntamente crucificado con That our Cristo, old self was crucified. porque mi viejo hombre ha sido crucificado. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Hallelujah. That the old self has been crucified. El viejo hombre ha sido crucificado. In order that my body of sin may die,
my body of sin may die. de tal forma que mi cuerpo de pecado muere. And so I am no longer a slave to sin. Entonces ya no soy esclavo del pecado, For he who has died is freed from sin. porque aquel que ha muerto es libre del pecado. But then, praise be to God, Christ Jesus, Pero entonces, alabado sea el Señor Cristo Jesús, who has set me free. que me ha hecho libre. And after you die, Y you después need de que to be mueres, buried. necesitas Necesita ser enterrado. Unless a grain is put into the ground, you got, how many people here garden? But you need to dig a hole in the ground, and you need to put the seed in, and you need to cover it up. No sé ustedes, pero los que hacen aquí jardinería, pero una semilla tiene que ser enterrada para entonces poder dar fruto. Jesus, the seed of life, died. La semilla de vida, Cristo Jesús, murió And he was buried. y fue enterrado. Hallelujah. So that what? You water and you tender, and what happens with that seed? Y entonces riegas y la cuidas, y entonces ¿qué pasa con esa semilla? It Crece, brings forth life. trae vida. Hallelujah. Therefore it says in the scriptures in Romans 6:4, therefore we have been buried with him through baptism into death. En Romanos 6:4 ahí dice que como nosotros hemos sido enterrados por medio del bautismo en Cristo Jesús, So that Christ was raised from the dead para que así como Cristo fue levantado de entre los muertos, through the glory of the Father, la gloria del Padre, so we too might have walk in the newness of life. así nosotros también podamos caminar Aleluya. en la nueva vida. And the last part, we need resurrected life. Y por último, necesitamos la vida resucitada. Christ the first fruits, Cristo las primicias and then us after him. y luego nosotros después de él. Sown in dishonor, my body, sown in dishonor, Yo he sido engendrado en pecado, raised in glory. sembrado en pecado, Aleluya. pero resucitado en gloria. It is sown in weakness. Yo he sido sembrado en debilidad It is raised in power. y Hallelujah. resucitado en poder. Hallelujah. That's all in 1 Corinthians 15. You really need to read that scripture. Eso está todo en 1 Corintios capítulo 15. Es de vital que ustedes puedan leer esto. And the first Adam brought death. The last Adam, Jesus, brings life. La muerte Hallelujah. vino por el primer Adán, pero el segundo Adán, Cristo Jesús, trae vida. The first man is from earth. The second man, Jesus, is from heaven. El primer Hallelujah. Adán era de la tierra, pero el segundo Adán es del cielo. So also are those who are heavenly. Us. Hallelujah. Así nosotros, los que somos ahora del cielo, We need to understand that in our lives. necesitamos comprender eso en nuestras vidas. And the resurrection just isn't for the future. Y la resurrección entonces no es nada más para el futuro. We have the opportunity for resurrected lives right now. Tenemos la Hallelujah. oportunidad de vivir hoy una vida resucitada. Hallelujah. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos vida. The resurrection brings life. La resurrección trae vida. Jesus, it said right in the beginning, Dice, justo en el inicio, in him was life en él era la vida and the light of men. y la luz de los hombres. The thief comes to steal and destroy, but I have come to give life and give it abundantly. El ladrón viene a matar, robar y destruir, pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia. And Thomas said, where are you going? He said, I'm going. He said, where are you going? Y Tomás dijo, ¿a dónde vas? Jesús dijo, me voy. ¿A dónde? I don't know where you're going. We don't know where you're going. No sabemos a dónde vas. What's the way? ¿Cuál es el camino en el que hemos de andar? And then he tells them, Y entonces les dice, I am the way, yo soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. No one comes to the Father Nadie viene al Padre except through me. si no es por medio de See, mí. you don't understand. I am the resurrection and the life. Y él diciendo, ustedes no entienden, yo soy la Aleluya. resurrección y la He vida. brings life. Él trae vida. The resurrection brings the Holy Spirit. La resurrección nos trae el Espíritu Santo. Jesus said, if I go, the Holy Spirit will come, but if I don't, he won't. So it's better I go. Les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no vendrá el Espíritu Santo. Hallelujah. If the same Spirit who rose Jesus from the dead
dwells in me, he will quicken my mortal body. Hallelujah. El mismo espíritu que moraba en Cristo ahora mora en nosotros. I have the glory and power of the Lord in us because of the Holy Spirit. Yo tengo el poder y la gloria del Espíritu Santo porque está en mí. And it's the same Spirit that rose Jesus from the dead. He can cause me to have life now and have it abundant. Y puesto que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en mí, yo puedo tener vida y vida en abundancia. Thank you, Lord, Gracias, Señor, for the power of the por el Holy poder Spirit del in my Espíritu life. Santo en mi vida. Because you rose from the dead, Porque I have life. resucitaste de la muerte, yo tengo vida. And then, lastly, Y por there's último, hope. hay esperanza. The world has no hope. El mundo no tiene esperanza. You're busy fighting wars Es- in Iran, Están ocupados peleando guerras en Irán, in the Ukraine, en Ucrania, in Israel, en Israel, in Africa, en África, in all parts of the world. en todas las partes del mundo. People are fighting and killing one another because they have no Las hope. personas pelean y se matan porque no tienen esperanza. But I have hope, Pero yo tengo esperanza, not only for the future, no nada más para mi futuro, but for now. sino para ahora. Paul said in 1 Corinthians 15:50, I give you a mystery. Pablo dice que nos revela un misterio, The mystery of the resurrection for us. el misterio de la resurrección para nosotros. Because though you don't understand it, many who are asleep, but the time will come in the twinkling of an eye, and boom, hallelujah. Porque we are aunque no lo taken up with entendamos him. ahora, llegará el momento en que un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados con nuestro Señor. The trumpet will sound, La trompeta sonará and the dead will be raised, y los muertos se levantarán, imperishable, incorruptibles, and we will all be changed. y todos seremos Oh, transformados. the imperishable will put on, the perishable will put on the imperishable. Aquellos que ahora somos corruptibles, nos vestiremos al ser incorruptibles, transformados a la imagen de And the Cristo. mortal will put on immortality. Y el inmortal se vestirá de inmortalidad. Hallelujah. And that day it says death will be swallowed up. Y en ese día la muerte será tragada. Oh, death, where is your sting? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? I have victory over death through the Lord Jesus. Tengo Christ. victoria sobre la muerte por medio de Cristo Jesús. You have victory over death through the Lord Tú Jesus. tienes Christ. victoria sobre la muerte por medio de Cristo You Jesús. have all been set free. Todos han sido hechos libres. Hallelujah. There's more scriptures to tell, but we don't have time. Hay muchos pasajes más que hablan acerca de esto, pero carecemos de tiempo. But it says in the last days, in the book of Revelation, all the dead will come alive. Pero en Apocalipsis declara cómo en los últimos días todos los que estaban muertos vendrán a vida. Some to life Algunos para vida eterna and some not. y otros no a la vida eterna. But we have the hope, Pero nosotros tenemos la esperanza, the hope of Jesus Christ. la esperanza de Cristo Jesús. We have a resurrected, I'm telling you, a resurrected Savior. Hallelujah. Nosotros tenemos un Salvador resucitado. Not a Savior that talks about things, but a Savior who does. Faith No. in action. No Hallelujah. un Salvador que nada más habla de cosas, sino un Salvador que puso acción a sus palabras. He came to set us free. Vino y nos hizo libres. He rose from the dead. Resucitó de entre los And muertos. said, freedom is yours, not for the future, but right now. Nos dijo, if you receive, libertad es para ti, no en el futuro, sino ahora mismo de que tú lo recibas. now is the time. Ahora es el tiempo. Not for tomorrow. No para mañana. Tomorrow will come. Mañana vendrá. But I want resurrected life right now. Pero yo quiero la vida resucitada ahora mismo. I want to walk in the resurrection. Yo quiero caminar en esa I want to resurrección. live in the Quiero resurrection vivir en la resurrección so that I can have life and have it abundant. para poder tener vida y vida en abundancia. Let's stand up. Vamos a Hallelujah. ponernos de pie. Hallelujah. He's alive. Aleluya, está vivo. He's alive and I'm forgiven. Esto está vivo y yo soy And perdonado. the gates are open wide. Y el portón, las puertas se han abierto. I want to encourage you that today this is a word of evangelism. Quiero Hallelujah. decirles y animarles a que tomen esta palabra como un ánimo al evangelismo. Because we need to go around shouting it. He's alive and I'm forgiven.
Porque necesitamos ir por todos lados anunciándolo que Él está vivo y yo soy perdonado. He's alive and you can be forgiven. Él está vivo y tú puedes ser perdonado. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Let's all pray. Vamos todos a orar. Lord Jesus, Jesús, I thank you for each one here. te doy gracias por cada uno aquí. I thank you because you have touched them. Te doy gracias porque los has tocado. You have moved upon them Te has movido encima de él and you rose from the dead. for y their lives. resucitaste de entre los muertos. Thank you, Jesus, Gracias, Jesús, that you have a resurrected life in us. que tú tienes tu vida resucitada en nosotros. Help us to walk in that resurrected life. Ayúdanos a caminar en esa vida resucitada. Help us to remember Ayúdanos a recordar that you died for our sins que moriste por nuestros and pecados paid the price, y pagaste el precio, but you rose from the dead. que resucitaste de entre los Put your muertos blood on the altar, y rociaste tu sangre en el altar and we are washed clean, y hemos sido lavados and you live forever. y tú vives para siempre. And because of that, we too, as you are the first fruits, but we are the fruits afterwards. Y a causa de eso, así como tú eres la primicia, nosotros somos el fruto que sigue And we live forever. y viviremos para siempre. But we can live now. Pero ahora podemos vivir. So I pray right now that you would give your resurrected life to each one here. Entonces, oro ahora, Señor, que puedas dar de tu vida resucitada a cada uno de nosotros. Resurrected life right now here on this earth. Vida resucitada ahora mismo en esta tierra. To live the resurrection. Para vivir en la resurrección. Because he has been resurrected in us. Porque tú has resucitado en nosotros. And we were dead, Estábamos muertos, but now we're alive. pero ahora estamos vivos. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah, Lord. We love you. Te amamos. Hallelujah, Lord. Because he lives, I can face tomorrow. Hallelujah, Lord. Because he lives, all fear is gone. The song we did earlier, let's just sing that one. Just the main chorus, because he lives. You ready? We'll all sing together. Vamos a cantar juntos. Because he lives, Porque Él vive. I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Porque Él vive, todo temor se va. Hallelujah. Because he lives, I can. One more time, Uma's face. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Because he lives, Porque Él vive. we can face tomorrow. Podemos enfrentar el mañana. Because he lives, Porque Él vive. todo temor se va. Hallelujah. No más.
Nosotros tenemos fe. La contra de temor es fe. Hallelujah. Let us andar en fe. Andar en fe y confianza en la resucitado de Jesús. Amen. Hallelujah.